¿Qué? Oye, ¿por qué Juanito todavía? ¿No ves que la maestra dijo que tenía afasia? ¿Y qué es eso? No sé. La afasia consiste en la pérdida total o parcial de la capacidad de hablar. Esto se da a través de una consecuencia o una lesión ocurrida en las zonas del cerebro destinadas al lenguaje. Esto puede ser causada por un golpe en la cabeza o por lesiones en el aparato fonoarticular. Entonces, si nos pegamos en la cabeza nos puede dar la afasia. Pero Juanito no se pega en la cabeza. ¿Pero no ves que tiene la lengua como rara? La afasia se da por una lesión en el cerebro. Se divide en 8 tipos de afasia, pero las principales son 2, área de Broca y área de Wernicke. Hablaremos de Broca. Broca se va a encargar de la producción. Esto quiere decir que va a tener dificultad para emitir sonidos, no va a poder expresarse correctamente. En esta parte o en este tipo de afasia es mejor la comprensión que la manera de cómo expresarse. Esto quiere decir que la persona o el paciente entiende y comprende lo que los demás le dan a entender, pero no puede expresarse por sí solo. Bueno, ahora nos toca hablar de Wernicke. La afasia de Wernicke va a ser lo opuesto a lo que es la afasia de Broca. Voy a explicar. Wernicke hay comprensión, se va a meter más en lo sensorial. Esto quiere decir que el paciente no comprende nada de lo que se le está diciendo, pero él, a su modo, habla fluidamente. Él puede estar hablando, tiene un lenguaje muy alterado, pero no tiene ninguna comprensión de lo que está diciendo. Tampoco es consciente de todos los errores que comete. Ahora hablaremos de la afasia global. En la afasia global existen los síntomas de la afasia de Wernicke y la afasia de Broca. ¿Qué es esto? Que si existen todos los síntomas de estas dos afasias, no existe ni la comprensión ni la producción del lenguaje. Ahora hablaremos de la afasia de conducción. En esta afasia, el sujeto lo que lee y escribe están alterados. Sin embargo, comprende lo que está leyendo y lo que está escribiendo. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre las características que tiene una persona con afasia transcortical mixta. Bueno, en esta la persona va a comprender lo que le están diciendo, pero ella solo contestará con 2 o 3 palabras y repetirá la misma palabra. Hola, yo les voy a hablar de la afasia transcortical motora o dinámica. Es una forma de afasia y este es un trastorno del lenguaje que se manifiesta por el léxico reducido y la duración de las frases. Esto de las frases es muy breve, la producción de las frases para ellos se vuelve difícil. Sin en cambio es capaz de nombrar y repetir las palabras normalmente. Las síntesis se ven reducidas al mínimo vocabulario y es muy pobre. Paralelamente aparecen problemas de comprensión, pero es muy raro en este tipo de afasia. El paciente con este tipo de afasia sufre una reducción importante del habla, como ya lo habíamos mencionado, es espontánea, es dificultosa, escasa y generalmente compuesta con frases muy cortas. Esto con la repetición puede llegar a repetir frases bastante largas, pero no tiene como un orden. Y bueno, esto sería más como parecida a la afasia de Broca, que esta es un poco más leve. La comprensión en esta se conserva la capacidad de comprensión, aunque suele necesitar ayudas para articular. Suele acompañarse de alteraciones motoras derechas y también puede presentarse algunas veces la apraxia, afectando la realización de acciones al orden del miembro en el superior izquierdo. El otro tipo de afasia es la afasia transcortical sensorial, y la afasia transcortical sensorial de verbal es fluido, frecuentemente parabásico, y el contenido es irrelevante y la comprensión es muy limitada, pero la repetición, al igual que el resto, está conservada. Y sería un poco similar a la de Wernicke,
pero el carácter es más leve y con repetición conservada. La lectura, en este tipo de afasia, la lectura y la escritura están alteradas. Y bueno, hablando del tratamiento para este tipo de afasias transcordicales, el tratamiento, bueno, por lo regular se recurre a un logopeda, puesto que el tratamiento mejora notablemente la capacidad comunicativa del paciente. El tratamiento, el objetivo es que el paciente aprenda a comunicarse para poder desarrollarse en su círculo social. En las primeras fases, bueno, se divide en 3 fases. La primera es en la que el paciente normalmente apenas es capaz de emitir una locución oral. El logopeda intenta reactivar la capacidad oral y voy a hablar de la afasia anamnésica o anómica. Esta es caracterizada porque tienen problemas las personas para poder evocar palabras o no las recuerdan tan fácilmente. También tienen problemas para encontrar alguna palabra que ellos, aunque ya la sepan, no te la pueden decir. Por ejemplo, pueden estar viendo que es una libreta y ellos no saben qué es, no saben pronunciarte qué es una libreta. Pueden ocupar otras palabras para decirte que sirve para escribir, pero no saben exactamente cómo se llama. También esta es visible cuando te escriben las personas, porque por lo mismo de que no saben tal vez cómo escribirte o cómo pronunciar la palabra, tampoco pueden tal vez escribírtela. También esa es una lesión del cerebro que se encuentra en el área 37, ¿sale? Este es el cerebro y la lesión se encuentra en esta parte. ¿Dónde está la lesión? Esta afasia puede ser adquirida porque debido a alguna caída, puede ser un golpe en la cabeza y con eso se te adquiera la afasia. También puede ser por algún infarto cerebral, algún derrame que te dé ese tipo de afasia, ¿ok? También, bueno, a veces también las personas, como no saben tampoco identificar tal vez el sistema en donde se encuentra la figura o la forma que están viendo, pueden decirte solamente esa cosa para referirse a lo que tú le estás preguntando, ¿ok? Bueno, en sí esta afasia significa solamente problemas para recordar las palabras que él ya sabe, pero no las puede repetir. Puede estar viéndola y sabe lo que es, pero no te lo puede decir, porque le cuesta trabajo recordar ese tipo de palabras y busca otras para ayudarse nada más. Eso sería la afasia anamnésica o abnónica. Y entonces, ¿qué afasia tiene Juanito? No sé, siempre que le pregunto algo, él se traba. Ah, sí, yo le pregunté qué comió y dijo, pechuga. Yo comí pechuga. Entonces debe de tener una afasia transcortical mixta. Ahorita les voy a hablar del tratamiento de afasias. Se debe de dar por un logopeda, pero para que un paciente con afasia llegue a nosotros, un logopeda, primero tiene que pasar por un diagnóstico, el cual se hace por base de diferentes tests. Entre ellos se encuentra el de test de toque, en que consiste, el paciente se le dan de 10 a 20 tarjetas de diferentes colores, tamaños y formas. Después de que el que le está haciendo el test le da unas indicaciones, o tiene que escoger 2 o 3 tarjetas de acuerdo a las indicaciones que se le dio. Este test tiene una efectividad del 90% para saber si el paciente presenta alguna afasia. Ese es el primero. El otro que tenemos es el test de afasia de Aichen. Este es AAT. Este test, ¿en qué consiste? Bueno, el que le está haciendo igual el diagnóstico le hace una serie de preguntas y también esto es para ver cómo es su comprensión, su retención, su lectura, cómo él separa las oraciones, si está bien o está mal. Ese tipo de test también es muy bueno. Ya que se le hayan hecho esos test al paciente, bueno, ya se le identifica qué tipo de afasia tiene, en qué nivel o gravedad está, y entonces ya se nos pasa a nosotros, que somos los logopedas, que somos los encargados de darle el tratamiento adecuado
de acuerdo también a la afasia que corresponde y que tiene. En primera parte, bueno, pues se le tiene que ver en qué nivel está, y tú como logopeda tienes que hacerle diagnósticos y pruebas también de acuerdo a lo que tú vayas observando. ¿Cómo que puede ser? Por ejemplo, cuando ya sabes que tienes un paciente con una afasia de Broca, o en el área de Broca, ¿qué haces? Tú como logopeda tienes que hacerle alguna serie de preguntas o a decirle que él formule oraciones contigo, pero que sean en un orden correcto y establecido para que él vaya entendiendo cómo tienen que ser. Cuando tienes un paciente con una afasia de apnésica, bueno, ¿qué tienes que hacer? Tú como logopeda tienes que hacerle una serie de preguntas donde él tenga que recordar palabras que a él le sean difíciles. Por ejemplo, la seriación de los días de la semana, los meses, por ejemplo, un área semántica, puedes preguntarle, podría ser lápiz, goma, cosas de la escuela, y ella tiene que irlas recordando, pero tú tienes que hacer que ella vaya practicando todo eso.